Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición podernos saludar en esta oportunidad. Quiero agradecerle a nuestro buen Dios por este honroso privilegio y también a mi padre espiritual, el apóstol Sergio, a la madre, hermana Leti, por la bendición de compartir este privilegio con mi persona. Y pues quisiera aprovechar el tiempo para poder platicar de la palabra del Señor y que podamos juntamente ser edificados. Le invito a que me acompañe orando al Señor para que Él nos auxilie y pueda descender su palabra a través de mi persona. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por las bendiciones muchas que tú nos das, Señor, son abundantes. Gracias por este hermoso privilegio, gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, ser partícipes de la obra de la cual, Señor, nos enviaste a esparcir esa semilla poderosa. Señor, Espíritu Santo, por favor, auxíliame para poder trasladar esos pensamientos, que mi boca, Señor, sea un instrumento para poder llevar esa palabra que alimente a tu pueblo. Danos, Señor, las 5 unciones ministeriales y un espíritu de revelación. Danos un corazón necesitado, un corazón que sea buena tierra, donde caiga tu palabra, donde podamos retenerla y dar fruto abundante de ella. Haznos y permite que podamos fluir con la libertad de tu espíritu para transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero en esta oportunidad platicar con cada uno de ustedes, amados oyentes, un tema que vino y brotó en mi corazón por muchas situaciones que a veces como ministros encontramos o nos vamos afrontando cuando a veces las personas vienen y le cuestionan a uno y le dicen: mire, ¿por qué me fue tan mal en cierta situación si yo pensé que esa era una oportunidad que Dios me había puesto? Recuerdo muy claramente hace ya tal vez unos 10 años que una persona aquí dentro del ámbito donde yo ministro se acercó a mí y me dijo: mire, pastor, ¿por qué si ese hombre y me iba a hacer daño, por qué Dios no lo quitó de mi camino? Entonces yo le dije: Dios no crea robots. Dios nos hizo una creación con libre albedrío para que pudiéramos decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo incorrecto, que pudiéramos elegir. Entonces se quedó callada. Es una historia un poquito lamentable, pues, pero muchas veces sucede eso con el pueblo de Dios, porque nos equivocamos al tomar cierto tipo de decisiones, porque no sabemos discernir, no sabemos entender que a veces el enemigo pone distractores y hace que nos equivoquemos de camino. Entonces, esta oportunidad yo quiero platicarles de un tema el cual, con la ayuda de Dios, yo titulé Cuando Dios abre. Porque cuando Dios abre, siempre va a venir una bendición después de que Él abre algo. Y quisiera poner pues, como base, como un referente, lo que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y verso 7, cuando Dios le habla al ángel de la iglesia en Filadelfia y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. Y quiero enfatizarme en esa expresión: el que abre y nadie cierra. Por favor, luego sigue diciendo: y cierra y nadie abre, dice esto, pero yo quiero trasladarle este mensaje a usted para que usted vislumbre que cuando Dios abre,
las cosas, Él va a allanar el camino, vamos a tener las cosas adecuadamente, va a venir una bendición y no van a haber lamentos en nuestra vida posteriormente. Pero sí sería interesante ver que a quien le está diciendo que es a quien le abre y nadie cierra, es a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tenía un amor filial entre ellos, que se amaban, que practicaban ese amor fileos y que no tenían aquellas rencillas. Nosotros tenemos que combatir mucho como congregaciones, como ovejas del Señor, como su pueblo, en estar teniendo contiendas entre nosotros, ¿verdad? Otra cosa importante es que se le aparece y el mensaje le dice el santo. Quiere decir que Dios le va a abrir la puerta y nadie la va a cerrar a aquellos que andan buscando la santidad, como dice su palabra. Buscad la santidad, buscad la paz, perdón, y la santidad sin la que nadie verá al Señor. Y ahí en ese pasaje nosotros encontramos las dos cosas, la paz y la santidad. Filadelfia practicaba el amor filial, tenían paz entre ellos y buscaba la santidad. Luego dice el verdadero, quiere decir que es una iglesia que practicaba la verdad, que era expuesta a la verdad. Y cuando nosotros somos expuestos a la verdad, sabemos que vamos a ir siendo libres paulatinamente hasta llegar a aquella libertad total de la cual el apóstol Pablo decía que al final él iba a tener esa libertad, esa liberación. Amén. Y entonces la otra cosa es que le dice el que tiene la llave de David. En aquel tiempo la llave no era como las llaves que utilizamos ahora, que se las echa uno entre la bolsa y eran llaves pequeñas, no era una llave que se llevaba en el hombro. Y entonces cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta claramente que es una iglesia que tenía y estaba acostumbrada a llevar sus responsabilidades en cuanto al servicio al Señor. Amén. Para poner la base de este tema. Ahora, yo quiero irle estableciendo, porque se entiende claramente que cuando él dice cuando abre nadie cierra y habla de una llave, está hablando de puertas, pero yo quiero extenderme un poco más allá. Yo quiero tal vez mostrarle para que usted posteriormente pueda estudiar que hay varias cosas que Dios abre y que cuando Él es el que las abre va a traer una bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Pero que no nos equivoquemos, porque también el enemigo puede abrir falsas puertas, puede abrir falsas bendiciones y podemos caer nosotros en un engaño y después lamentarnos, como el caso que yo le comentaba al principio, ¿verdad? Entonces le quiero enumerar algunas cosas que Dios abre. Bueno, las puertas, porque en Apocalipsis 3:8, un verso después del que leímos, que era el 3:7, perdón, estoy un poco acatarrado y le pido disculpas porque la garganta está un poquito afectadita, pero en el capítulo 3 y verso 8 de Apocalipsis dice, ahí ya se refiere claramente a la puerta, Él abre puertas. También en Hechos 16:14 dice que Él le abrió el corazón a aquella mujer que era de Tiatira, que era teñidora de telas, llamada Lidia, para que recibiera a los apóstoles en su casa. Fíjese, qué importante para nosotros es que Dios nos abra el corazón. Nosotros ser expuestos a ese poder del amor del Señor para que sea abierto nuestro corazón a la verdad, a su misericordia y, hermano, tener un corazón sensible a su presencia. Pero muchas veces, hermano, lastimosamente, y pasa mucho con los jóvenes, abren su corazón con la persona equivocada, se enamoran y no se han dado cuenta si verdaderamente va a ser una bendición o no. Entonces es importante que nosotros comprendamos que muchas de las bendiciones que Dios quiere darnos vienen a través de que nuestro corazón sea abierto por el Señor a través de su palabra, de su unción. Amén. En Hechos 5:19 relata la historia de que Él le abrió la cárcel a los discípulos cuando los habían tomado, los habían azotado y los habían metido en la cárcel.
Él les abrió las puertas y dice ese pasaje que Él les iba abriendo las puertas, ni siquiera da a entender que ni siquiera las tenían que empujar, Él las abría. Eso es algo bien importante para nosotros porque a veces nosotros creemos que sí, Dios está abriendo la puerta, pero lo que pasa es que nosotros estamos empujando esa puerta. ¿Y cómo así, pastor? Mire, aquel hermano o aquella hermana que anda en busca ya está en una edad para casarse y de pronto él dice, pero es que ella es o él es, y empiezan a orar. Y Señor, yo quiero esto, y Señor, yo quiero, y están empujando la puerta porque llega un momento en que el Señor no les responde. Y entonces esa respuesta puede ser un no, porque el silencio de Dios hay que interpretarlo. Y entonces viene y ellos insisten tantos, como lo hizo Balaam, ¿se recuerda usted? Insistió en ir, pero no era la voluntad de Dios. Empujaron la puerta. Cuando Dios abre, Él te va allanando el camino, Él te va abriendo las cosas. Amén. Luego dice que Él abrió la peña para que brotara agua en el Salmo 105, 41. Este otro que aparece aquí no es el último, porque tengo varios. Este que aparece aquí en Éxodo 14, 21, que dice que Él abrió el mar Rojo. Hermano, cuando Él abre es para que ya no veas a tus enemigos. Cuando Él abrió el mar y le dijo a Moisés, pasa y nunca más vas a ver a los egipcios, porque hizo que ahí quedaran los ejércitos egipcios en el mar. Cuando Dios te abre ese tipo de situaciones, te abre el mar, es para que aquellos enemigos con los cuales has estado batallando, has estado peleando quizás durante mucho tiempo, y que te tenían esclavo, porque los egipcios tenían esclavo al pueblo de Israel. Hermano, Él abrió el mar para que nunca jamás volvieran a ver al faraón. Cuando Dios abre, entonces te quita los enemigos. Vas a enfrentar otros enemigos, porque luego pasaron a la dimensión del desierto y luego les abrió el río Jordán para pasar a la dimensión de la conquista. Pero vas a ir creciendo, vas a ir avanzando, no te vas a quedar en un círculo virtuoso. Cuando Dios abre el mar es porque te quiere sacar de ese círculo vicioso. No te vas a quedar en un círculo vicioso, sino que vas a pasar a un círculo virtuoso. Amén. De la misma manera sigo poniéndole algunas cosas que Dios abre. Dios abre la boca, según el Salmo 51, 15. Dios abre la boca para llenárnosla de palabra. Dios abre los oídos, amén. Job 36, 10. Dios abre los ojos para que podamos ver cosas extraordinarias, según el libro de San Juan capítulo 9, 14. Claro, yo le pongo un referente nada más porque hay muchos pasajes donde usted puede encontrar que Dios abrió los ojos de los ciegos, que Dios sanó sordos, que Dios hizo hablar a personas que tenían problemas del habla, eran mudos. Dios abre la matriz, hermano. Cuando Dios abre la matriz, según Isaías 66, 9, es porque te va a dar un fruto precioso. Y no solo estoy hablando, hermano, de aquellas hermanas que quizás anhelan tener un bebecito. Tómate de esa palabra. Cuando Dios te abra tu matriz, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Estamos viviendo nosotros, hermano, el año de la recompensa. Y Dios te va a recompensar cuando tú sepas esperar el tiempo. Fíjese que en ese panorama de que Dios abre la matriz, Dios le había dado una palabra. Usted se recuerda a Abraham y él se precipitó con su esposa. Dios le había dicho, vas a tener un hijo, amén. Pero de pronto Sarai hermano, se precipita y le dice, mira, no tengo hijos, toma mi sierva Agar y dame un hijo por medio de ella. Y así lo hacen, pero esa no era la voluntad del Señor, esa no era la matriz que el Señor, con todo respeto, iba a abrir para darle al hijo de la promesa. Era la matriz de Sara, hermano. Entonces, Dios abre matrices, Dios abre matrices espirituales para que nosotros, cuando sea Dios el que abra esa matriz espiritual, demos mucho fruto, abundante, demos buen fruto, agradable. Dios abre la palabra
Hermano, qué importante es esto, porque a veces hay personas que leen la Biblia, hermano, como leer una novela cualquiera. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga, que tome nuestra mente, que tome nuestro corazón y que nos abra la palabra, que nos abra la revelación para que encontremos en un verso aquel rema que quizá estamos anhelando en nuestro corazón. Amén. También Dios abre la mente. Dice en Lucas 24:45, y perdone que camine un poquito, pero a veces a mí me cuesta estar en un solo lugar. Amén. Cuando predico me muevo mucho, pero bueno. La mente tiene que ser abierta. Oró para que les abriera la mente, para entender las cosas que venían ahora, porque ahora se les presenta un Jesús ya resucitado, un Jesús que viene, hermano, y entonces trae otra dimensión, el Cristo resucitado. Amén. Y que ellos tenían que entender eso. Habían caminado con el Cristo en carne, podríamos decirle así, ¿va? Porque era cuando Él tabernaculizó y se hizo hombre, se hizo carne, habitó con los hombres, pero ya resucitado ya era otra dimensión. Les tuvo que abrir la mente porque ellos estaban asustados. Les dijo, paz a vosotros, y entonces oró para que se les abriera la mente. Dios nos abre sus tesoros. Dice en Deuteronomio 28:12, y Dios te abrirá su buen tesoro. Ahí habla de buen tesoro, pero hay muchos tesoros que Dios va a abrir sobre nosotros, y especialmente este año de la recompensa. Amén. Dios abre los cielos. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, los cielos fueron abiertos. Descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz del cielo decir, he ahí mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Dios abre los sepulcros en Mateo 27:52. Lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo y si llegamos hasta ahí. Yo solo estoy haciéndole una enumeración de varias cosas que Dios abre, y cuando las abre trae una bendición hermosa. Dios abre ríos, abrió el río Jordán para entrar a la dimensión de la conquista. Y por último, dice que Dios, el Cordero, Jesucristo, Juan lloraba porque no había quien fuera digno de abrir el libro y de abrir los sellos. Dios abre los sellos, Dios abre ese libro y abre los sellos también. Amén. Ahora, yo quiero avanzar así rápido porque aquí el tiempo es bien, bien precioso. Amén. Gloria a Dios. Y quiero llevarlo a darle una notita ahí para que nosotros entendamos. Quizá el tema es bastante largo y a mí no me daría tiempo en esta oportunidad transmitirlo todo, pero sí transmitirle la esencia de lo que yo quiero que usted comprenda. Como hijos de Dios, nosotros debemos saber que Dios tiene poder para abrir puertas, ojos, oídos, todo lo que hemos visto, pero cuando Él lo hace, detrás de esa apertura va a venir una bendición. Pero que van a haber distractores, porque no es lo mismo que Dios te abra una puerta, no es lo mismo que Dios abra tus ojos, no es lo mismo que Dios abra tus oídos, a que venga el enemigo, que el Señor lo reprenda y trate de imitar lo mismo y trate de distraerte. Y siempre el enemigo va a querer llegar antes, como nuestro apóstol nos ha enseñado. Antes de que Felipe llegara a Samaria, ya estaba Simón el mago. Y entonces, y ¿sabe cómo le decían a Simón el mago? El gran poder de Dios. O sea, la gente creía que aquellos milagros que entre comillas hacía aquel hombre era de parte de Dios. Y ahora nosotros nos encontramos, hermano, en un tiempo de la gracia, en un tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, donde muchas veces creemos que es Dios el que está poniendo una bendición a nuestra vida y es el enemigo el que está tratando de distraernos. Le pongo otro ejemplo. Aquel hermanito que de pronto llega con su pastor y le dice, pastor, fíjese que Dios me abrió una puerta de bendición, me salió un empleo, un trabajo. Amén, dice uno, como pastor se alegra, hermano.
Lo único, pastor, es que fíjese que ya no voy a poder venir a la iglesia porque ese trabajo me va a llevar todo el tiempo. Entonces no fue una bendición. Entonces no es de parte de Dios. Con todo respeto te lo digo. Porque si aquella puerta, aquella oportunidad, aquella apertura te va a alejar de Dios, de la intimidad, de la relación tuya con Dios, no es de parte de Él. Dios te va a abrir puertas, te va a abrir dimensiones, te va a abrir los ojos, los oídos, todo lo que hemos visto, para que estés más cerca de Él. Amén. Y entonces yo quiero ahora llevarlo al libro de Génesis capítulo 3 y verso 7 para explicarle así brevemente que es problemático cuando nosotros nos confundimos y creemos que Dios es el que ha abierto. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 y verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Este es el pasaje cuando el hombre desobedece allá en el huerto del Edén. Comen del fruto que Dios les había dicho de ese árbol. No vayan a comer. Pero vino la mujer y se descuidó, hermano, y tuvo una relación de comunicación y de comunión, podríamos decir, con la serpiente, porque lo hemos aprendido. Eso no fue que la serpiente apareciera furtivamente y le dijera: mira, ese árbol está bonito, mira el fruto, se mira agradable, comételo. No, ya estaban acostumbrados a platicar, porque cuando Dios desciende al huerto le dice al hombre, no le encontraba y dice: ¿dónde estás? Estaba escondido porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y entonces Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién le enseñó? Entonces, la enseñanza abre los ojos, amén, aparte de que abre los oídos. Pero aquí claramente nosotros vemos que fue la serpiente la que llevó a que se le abrieran los ojos a ellos. Pero lo que vino después de esa apertura de ojos, amén, no fue algo bueno. Porque conocieron que estaban desnudos, perdieron la inocencia. Hermano, qué tremendo es cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones. Se perdió la inocencia. Como familias, como padres, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, hermano amado. Tú que estás ahí en tu casita, que tienes a tus hijos, que le puedas transmitir a ellos lo que la Biblia dice. ¿Cómo eres tú, hijo de Dios? Cristiano es identidad. Yo acabo de estar hablando acerca de la identidad que nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos para que ellos un día digan como nosotros: tu Dios será mi Dios, amén, a través de la enseñanza y del ejemplo. Pero hermano, qué triste es cuando el padre de familia o la madre no le enseña a sus hijos, no le va diciendo la verdad en cuanto a la palabra, y los hijos crecen, con todo respeto, en cierto aspecto en ignorancia, y llegan a la calle, llegan al colegio, llegan a las escuelas y allá encuentran a una persona mayor que ellos o alguien, y les empieza a abrir los ojos y pierden la inocencia de una manera morbosa, de una manera grotesca. Y pasa mucho en el aspecto sexual, hermano. Con todo respeto se lo digo. Yo le doy un buen consejo. Llevemos a nuestros hijos por el camino enseñándoles y abriéndoles la dimensión de cómo la Biblia nos enseña las cosas, porque no es lo mismo que Dios abra entonces a que nosotros creamos que Él abrió, y es otra cosa. Vienen cosas malas. Conocieron que estaban desnudos. Luego, hermano, quisieron cubrirse con la religiosidad porque cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nadie, hermano, va a poder avanzar refugiándose en la religiosidad. Nosotros tenemos que tener una relación pura, viva y eficaz, viva con el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este es un ejemplo que yo quería trasladarle, que el enemigo abrió los ojos de ellos,
Pero lo que vino después fue desastroso. Y ya cuando el Señor les habló y les dijo, por haberle hecho caso a tu mujer, ahora mira, vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a comer del pan, la tierra te va a dar abrojos y espinos. A la mujer le dijo, te voy a aumentar los dolores. Todo lo que usted ha visto ahí va. Qué tremendo. Pero cuando Dios abre, va a venir una bendición, no van a venir maldiciones, hermano. Amén. El mismo ejemplo, quizás así un poquito más rápido, lo vemos nosotros en el libro de Números, capítulo 24 y verso 16, en la versión del oso. Dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abierto los ojos. Este es Balaam, y era la forma en que él profetizaba. Hay otras versiones, dice caído, pero con los ojos abiertos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos abre los ojos, nos va a mostrar cosas espirituales, revelación, visiones, pero van a ser para bendición. Este hombre, hermano, fue en decadencia poco a poco. Comenzó como profeta, hermano, y usted sabe que terminó muerto como un adivino. Hermano, qué terrible. ¿Y todo por qué? Por equivocarse, porque pensó que aquella oportunidad que le llegaron a contratar, amén, era una bendición. Aún Dios, fíjese que yo creo que más adelante aparece el texto, y si no llegamos, pues se lo digo de una vez. Aún Dios abre la boca de la burriquita donde él iba montado para decirle, mira, no, entendé, esto no es voluntad de Dios, no le estás agradando, esto no es de Dios, porque había un ángel que los iba a matar. Y usted recuerda que la burriquita le dijo, mira, ¿por qué me estás pegando? Si yo te he llevado a donde quiera. Y yo me detuve porque mira, hay un ángel, si pasamos nos va a matar. Dios abre a veces, hermano, la boca de hermanos, pastores, ministros, para advertirte que aquella puerta, que aquella situación no es de parte de Dios y no te va a traer bendición, y que si tú insistes en ir por ese camino, vas a sufrir. Amén. El trabajo, mire, no trabajo, dije mal, porque es una bendición servirle al Señor. A mí no me gusta decirle trabajo, pero porque es algo maravilloso. Pero hermano, nosotros como pastores, como ministros que tenemos ovejitas, hermano, ¿cómo nos alegramos cuando alguien, Dios verdaderamente le abre una puerta de bendición, de oportunidad, y los vemos prosperar? Una prosperidad que viene de Dios, con su familia, con sus hijos, hermano, y que siguen más en la iglesia, y ahí está, su fuego no se apaga. ¿Cómo nos alegramos? Pero cómo duele, hermano, de veras, cómo duele ver hijos espirituales que se equivocaron porque pensaron que Dios les había abierto aquella oportunidad, y verles sufrir. Uno sufre con las ovejas, hermano. Amén. Así es que pidámosle al Señor discernimiento, pidámosle al Señor entender que cuando Él abre, va a traer bendiciones después de abrir. Amén. Ahora vamos así rápidamente a ver, hermano, algunas versiones de Apocalipsis capítulo 3 y verso 7. Por lo menos esta que es la Biblia de lenguaje sencillo, mire, dice: cuando abre una puerta, nadie puede volver a cerrarla. O sea que si Dios te abrió una puerta, tú vas confiado, porque no vas a estar con miedo de que, ay, peor si va a pasar aquello, peor si va a pasar esto. No, si Dios te abrió esa puerta, tú vas a tener la seguridad que nadie la va a volver a cerrar. Esa puerta va a ser una puerta de bendición que te va a llevar a una dimensión maravillosa, una dimensión de bendición sobre tu vida. La versión, y perdone que voy así rapidito, la versión Kadosh dice: quien si abre algo, allá no habla de puerta. Por eso me gustó esta versión, porque le estoy hablando de que abre puertas, abre bocas, abre oídos, abre matrices, abre el mar, abre ríos. Mire lo que dice esta versión: quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo.
Lo que Dios te dio, lo que Dios te abre, nadie te lo va a quitar, hermano. Nadie te lo va a arrebatar porque Dios fue el que te lo dio. Entonces, una muestra de que fue Dios. El tema se llama cuando Dios abre. Cuando Dios abre, nadie te va a quitar tu bendición. No vas a tener que andar como que eres, como dice nuestro apóstol, pura araña de corpus, todo tembloroso, porque te van a quitar el trabajo, porque te va a pasar esto, porque te va a pasar aquello. No, Dios te dio esa oportunidad, Dios te abrió esa oportunidad, nadie te la va a quitar. Amén, porque es una bendición de Dios. Por eso me gustó esta versión. Amén. Ahora, en Números capítulo 22 y verso 28, mire lo que dice: entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Dios abre, como le decía, la boca de personas para que veamos que no es la voluntad de Dios, que no es su propósito. Yo he tenido la bendición de crecer con una madre cristiana desde la edad de 5 años. Yo tenía 5 años cuando mi mamá recibió al Señor Jesucristo y pues Dios le ha dado una mujer de oración y le ha dado la bendición de que Dios le ha hablado mucho. Y me recuerdo efectivamente de una persona que pues de pronto llegó para ella una oportunidad de matrimonio y Dios le llevó un mensaje a través de mi mamá, porque Dios le mostró una rosa que estaba así en lo mejor. Cuando usted ve las rosas aquellas así, una flor en lo pleno, y de pronto de la noche a la mañana se había marchitado y se había vuelto así declinado su hermosura, su belleza. Y mi mamá le entregó el mensaje y bueno, no lo recibió, se casó y aquel mensaje en algún momento se cumplió. Se marchitó la hermosura porque el hombre que había estado llegando durante algún tiempo a la congregación solo entró a ver, era un cazador, a ver qué conseguía. Su vida se volvió bien tormentosa. Al pasar los años, pues Dios trató con aquel hombre, pero fueron muchos años de sufrimiento. Entonces, Dios a veces utiliza la forma menos imaginada por nosotros para decirnos: no, esa no es una bendición de Dios, porque cuando Dios te va a abrir algo, Dios te quiere bendecir totalmente. Amén. Pero como de esa ya había platicado un poco, déjeme seguir avanzando. Ahora vea, segundo libro de los Reyes, capítulo 6 y verso 17, dice: Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vean. ¿Quién iba a abrir los ojos era Eliseo? Estaba orando por su criado, por Giezi, y estaba diciendo: abre ahora sus ojos para que vea. Pero ¿quién iba a abrir los ojos de Giezi? Dios. ¿Y qué era lo que iba a traer? Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. El siervo de Eliseo estaba amedrentado, estaba con miedo, temeroso, porque cuando él salió, hermano, estaba todo el ejército enemigo alrededor de ellos, buscando, porque buscaban a Eliseo. Amén. Y entonces Eliseo, al ver esto, le oró al Señor, y Dios, el Señor, abrió los ojos. Pero cuando Dios abre algo, va a traer una bendición. Cuando Dios te abre algo, te va a mostrar, amado hermano, que son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios abre tu corazón, cuando Dios abre tu mente, tus oídos, es para mostrarte la dimensión espiritual que te rodea, que ángeles te rodean, ángeles acampan alrededor tuyo, hermano, y que no importa lo que estés pasando, no importa si hay alguna lucha, alguna batalla y tú
quizás en este momento estás desanimado, te sientes acorralado, te sientes sin salida. Déjame decirte algo, hermano. Dios te va a abrir los ojos para mostrarte su ejército poderoso que está contigo y que te va a sacar adelante en esa prueba, en esa situación que hoy estás viviendo. Porque cuando Dios abre algo es para mostrarte la dimensión espiritual del poder que Él nos ha dado como hijos de Dios. Amén. Pero eso es lo que pasa cuando Dios abre. No cuando Dios abre, te muestra cosas buenas, cosas de bendición para tu vida. Cuando el enemigo abre, te muestra cosas engañosas que te van a llevar a tener dolor en tu corazón, a sufrir. Y Dios no quiere eso para tu vida. Amén. Veamos algo más acá. Génesis 21:19. Entonces Dios abrió los ojos de ella. Está hablando de Agar. Y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esta es la historia de Agar. Usted se recuerda que Agar, pues Abraham la tuvo que sacar de donde ella estaba en su casa. Le dio un odre, le dio pan y la despidió a ella y al muchacho y caminaron, anduvieron por el desierto, pero de pronto se les acabó el agua. Y usted se imagina, el desierto sin agua es muerte segura. Y entonces aquella mujer dijo: yo no quiero ver morir al muchacho. Y agarró y tomó al muchacho y lo dejó, y ella se fue como a un tiro de arco, dice, y lloraba porque decía: no quiero ver morir al muchacho. De pronto se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Dios ha escuchado el llanto del muchacho. Y entre las cosas que pasa, le dice qué va a pasar en el futuro con el muchacho, pero entre las cosas que él hace es que le abre. Dios abrió los ojos de ella. ¿Para qué? Para ver el pozo. Él no dice que el ángel abriera un pozo y que brotara agua. No, le abrió los ojos, porque a veces, hermano, nosotros necesitamos esa apertura de nuestros ojos para ver que Dios tiene pozos de agua viva para nosotros, bendiciones para nosotros. Cuando Dios abre, entonces te muestra tu provisión para tu sustento, hermano. Quizás hoy puedas estar pasando una crisis económica, puedas estar desempleado, hermano. Dios te va a abrir tus ojos y vas a ver la oportunidad indicada, vas a ver, porque esa oportunidad indicada va a venir de parte del Señor, como la palabra dice, porque el agua, Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. El agua es la palabra. Ahí Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Mucha gente, hermano, dice: pero mire, pastor, ¿y cómo hago yo para elegir entre, si yo tengo tres caminos, cuál es el correcto? ¿Cómo voy a elegir? Tenemos un manual de vida, hermano. Aparte que tenemos al Espíritu Santo, por eso es que es tan necesario, hermano. Nuestro apóstol ha estado hablando mucho acerca de que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, primero recibir el bautismo, luego ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Jesús se iba a ir, les dijo: les conviene que yo me vaya, porque así yo os enviaré al otro, al Paracletos. Él os recordará todas las cosas y os guiará. Entonces el Espíritu Santo nos guía, pero también, hermano, al testimonio y a la palabra está la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra escrita. Ahí, hermano, nosotros encontramos el manual de cómo debemos de elegir y cómo es cuando Dios abre, a dónde nos va a llevar. Pero cuando somos nosotros los que empujamos, cuando es el enemigo el que pone distractores, señuelos, hermano, no caigamos en ese tipo de situaciones. Dios te va a dar tu provisión. Tu mujer, que quizás has estado preocupado por la situación económica de tu casa, déjame decirte, Dios te va a abrir tus ojos y vas a ver la provisión de Dios venir sobre tu vida, venir sobre tu familia. A tu esposo, bendícelo y dile al Señor: yo sé que tú vas a abrir una oportunidad de trabajo, y créele al Señor con todo tu corazón para que Él obre
en tu corazón para que Él obre en tu vida. Amén. Veamos algo más. Mateo capítulo 3 y verso 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Amén. Cuando Dios abre, es para llenarte de su Espíritu. Cuando Dios abre los cielos, Dios abre los cielos, es para derramar bendición, para derramar la lluvia temprana, para derramar la lluvia tardía, para derramar de aquella llenura de su Espíritu, para que cuando nosotros, hermano, veamos esa dimensión, seamos llenos y lleguemos a una dimensión en la cual, con la llenura del Espíritu Santo, nosotros, hermano, ya no vivamos para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer, para agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos amó primero. Amén. Y que un día podamos escuchar esa misma voz y decir: hay contentamiento, hay deleite en la vida de mi hijo. Porque eso fue lo que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu y se oyó la voz del Espíritu, la voz de Dios que decía: mi hijo amado en el cual mi alma tiene deleite. Amén. Dios abre los cielos entonces para derramar de su Espíritu. Cuando Dios abre, va a traer una dimensión espiritual nueva, como el relato, hermano, que aparece en el libro de San Juan, del buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que entra por mí, yo soy la puerta, el que entra por mí entrará y saldrá y hallará pastos verdes, nuevas dimensiones. Amén. Así te va a llevar el Señor. Y quisiera, por razón de tiempo, ir a una última. Dios abre sepulcros. San Juan capítulo 11 y verso 39 dice: Jesús dijo: quitad la piedra. O sea, quitad la piedra, abran ese sepulcro. Era el sepulcro de Lázaro. Amén. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Al Señor no le importa lo imposible. Al Señor, cuando Él abre sepulcros, es para levantar muertos. Es cierto que el muerto va a salir aún con ataduras, pero Dios dejó a los ministros primarios para que podamos desatar, hermano. Pero Dios abre para levantar a aquellos que quizá de tu casa aún no le han entregado su vida a Cristo, y que tú en algún momento quizás hasta has perdido la esperanza, hermano. Déjame decirte que Dios tiene el poder de abrir esos sepulcros y de sacar a ese muerto, y que tú ahí en tu corazón digas y pronuncies el nombre de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos, y no sé quién sea, y tú le digas: yo creo que Dios puede abrir ese sepulcro y sacarte de ese lugar para que tengas vida. Y cuando Dios abre, hermano, los sepulcros, los abre primero para resucitar, para pronunciar el nombre: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Pero luego, hermano, lo saca para que sea desatado. Porque aunque habemos muchos creyentes, hermano, que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, aún necesitamos ser desatados de amarguras, de tristezas, de dolor, de resentimientos, de odios, de maldiciones, de ancestros. Cuánta situación podemos, hermano, nosotros o necesitamos, más bien dicho, ser desatados, hermano. Dios abre entonces, cuando Dios abre los sepulcros, levanta muertos, amén, y desata ligaduras, desata, libera, hermano. Necesitamos nosotros entrar a una dimensión de la liberación, hermano, en el cual nosotros podamos ver esa bendición de Dios. Uno más, todavía me queda ahí un par de minutos. Hechos capítulo 10 y verso 11. Y vio el cielo abierto, es Pedro, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Luego se recuerda usted que en ese lienzo ve
animales y escucha una voz que le dicen, mata y come. Y entonces Pedro le dice a la voz del Señor, de Dios, le dice, nunca ha entrado nada inmundo por mi boca. Y la voz de Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando Dios abre, te quita aquellas situaciones religiosas que te han detenido por mucho tiempo, hermano. A veces somos demasiado religiosos. Pedro tenía que ser liberado de su religiosidad, porque el acto siguiente era que Pedro iba a llegar a la casa de Cornelio, un hombre gentil, hermano, que iba a recibir el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, cuando Dios abre, bota cosas religiosas, parámetros religiosos, que a veces llegamos a la iglesia solo por, perdone con todo respeto, solo ocupar un lugar. Cuando Dios abre, te va a sacar de esa dimensión religiosa y te va a meter en una vivencia del Espíritu, porque como le digo, después Pedro vio cómo el Espíritu Santo vino sobre la casa de aquel hombre, sobre su familia, que ni siquiera eran bautizados en agua. Hermano, algo extraordinario. Ese fue el Pentecostés de la gentilidad. Entonces, cuando Dios abre, Dios trae una bendición maravillosa. Siempre que Él abre, van a haber bendiciones del otro lado. Cuando el enemigo abre, va a haber engaño, dolor, tristeza. Los frutos no van a ser buenos. Amén. Yo esta oportunidad quiero pues orar para que el Señor te pueda guiar en lo que tú tienes que hacer al elegir. Tú que estás pidiéndole a Dios por una decisión en tu corazón, espero que este mensaje te haya servido y que vayas a la palabra, que vayas con el Señor, con el Espíritu Santo y que le preguntes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que le establezcas en el corazón de cada uno de tus hijos que le han escuchado esta oportunidad, Señor, que sirva para que ellos comprendan que cuando tú abres, Señor, algo bueno tienes tú detrás de esa apertura, Señor. Pero que también hay distractores, que podamos, Señor, llenarnos de tu Espíritu, que podamos llenarnos de tu palabra para tomar decisiones adecuadas, Señor, en nuestro caminar, y que seamos prosperados en todas las cosas, Señor, como prospera nuestra alma, bendito Dios. Gracias te damos, bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que traigas, Señor, la unción de tu Espíritu sobre ellos, Señor, la revelación de tu palabra, que les abras, Señor, su mente, que les abras tu palabra, Señor, y que ellos puedan encontrar ahí, Señor, la respuesta que habían estado esperando. Que si hay alguien que ha estado clamando por esa respuesta, esta palabra sirva de una confirmación para su vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les enviamos bendiciones, un saludo fraternal desde Iglesia de Cristo Osana, la Casa del Pan, en Santa Cruz del Quiché. Que tengan un lindo día lleno de bendición y que el Señor llene sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.